Hola, muy buenos días a todos los asistentes a esta formación. Como estaba escrito en la invitación, la idea es que el día de hoy tengamos una sesión un poco distinta a la que hemos tenido comúnmente, ya que en ese espacio haremos una sesión tipo conversatorio, donde nos va a acompañar aquí el equipo de ICG, el equipo de especialistas. La idea es que podamos entre todos compartir varios temas relacionados con el tema de ICG en algunos aspectos funcionales y técnicos. Como se los he comentado en la invitación, la idea es que sea una sesión más interactiva, donde aquí los expertos de ICG compartan algunas opiniones y experiencias respecto a los temas que estaban consignados en la invitación. En el día de hoy nos acompaña Esteban Plata, Alejandro Moncada, Darwin Palacios. Ellos son especialistas del equipo de ICG y como se los he comentado, la idea es que entre todos debatamos de varios temas que muchas veces no tocamos en los webinars y que tienen que ver con aspectos funcionales, temas algunos técnicos, temas de administración. La idea es que en esta formación, aunque tiene digamos un componente algo técnico, hagamos lo máximo posible de traducir esto para que todos entendamos lo que vamos a ver el día de hoy. La temática va a ser, digamos, un poco distinta, pero más sin embargo vamos a conservar algo, en el sentido que haremos algunos sondeos para ir evaluando conocimientos que vamos aquí a ir tocando. Y también vamos a estar permanentemente revisando el correo de aprendoconicg@icg.com.co para que las dudas que ustedes tengan respecto a los temas que vamos a compartir, ustedes las puedan enviar directamente a su correo. En algunos momentos de la sesión vamos a compartir algún material en pantalla, lo que va a permitir que entonces el video se vea un poco más pequeño. Si ustedes desean, en la parte donde ven el video, pueden simplemente darle clic en la cuadrícula más grande para que puedan extender un poco y así pueden también, digamos, interactuar y pues también conocernos un poco más de cerca a los que estamos aquí presentes en esta formación. Vamos entonces con los objetivos de la charla de hoy. La idea es que estemos unificados y que tengamos una sincronía entre lo que ustedes quieren ver y lo que vamos aquí a tocar en esta sesión. Como primer medida y como primer objetivo, pues la idea es que compartamos conocimientos generales de lo que es la parte funcional y digamos un poquito como técnica de la forma como hay que mantener ICG en las soluciones a nivel ya de operación. Y eso pasa porque pues, usualmente hacemos implementaciones y de pronto no le ponemos con un cuidado riguroso durante el tiempo a que la aplicación trabaje de manera óptima. Simplemente dejamos que el tiempo se encargue de todo. Entonces mirar un poquito, analizarnos si estamos trabajando bien o no con el tema de las soluciones, de ese componente, digamos, técnico y funcional. El siguiente objetivo tiene que ver más que todo de cara hacia ustedes. Es que ustedes con lo que compartamos aquí experiencias, hagan una autoevaluación de que miren a sus empresas realmente cómo están administrando la información de ICG en temas de bases de datos, en temas de seguridad, en temas de mantenimiento. Porque de pronto muchas situaciones que se puedan presentar técnicas de mal funcionamiento o de pronto de lentitudes o de pronto de algunas inconsistencias puede repercutir o digamos orientarse más bien en el sentido de que no hay un tema de saber cómo estamos optimizando el uso de la herramienta a nivel, digamos, de la solución. Y también es resolver dudas técnicas y funcionales que tienen que ver con la herramienta. En su momento se hará una sesión ya netamente técnica de mantenimientos de soluciones ICG. La de hoy es más conversar de experiencias, de hablar de temas de seguridad, temas que para todos nos puede interesar, pues porque todos somos usuarios finales de la aplicación. Vámonos entonces de una vez como con el tema del contenido, para que estemos bien alineados. Como primer medida, como primer tema grueso, vamos a tocar algo tan clave, tan importante, y es el tema de la seguridad de la información. Hoy por hoy, pues el activo más importante casi que de cualquier empresa es el manejo de la información. Entonces, en función de eso, vamos a hablar de un tema tan importante como el tema del respaldo, el respaldo de la información, cómo lo estamos generando, cada cuánto lo estamos haciendo, si es la manera correcta o no es la manera correcta de hacerlo. Vamos a hablar mucho de un tema que últimamente es tendencia y es el tema del manejo de los virus, la seguridad de la información, qué políticas implementar para tener, digamos, mecanismos de seguridad para conservar bien, digamos, la información.
Vamos a hablar también de un tema a nivel de base de datos, no tan técnico, sino más, digamos, a nivel funcional. ¿Qué hacerle a una base de datos? Porque muchas veces, no sé, llevamos con ICG 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, y a veces no sabemos qué hacerle para optimizar, obviamente, toda esa carga de información. Muchas veces entran preguntas también, es que ICG está un poco lento, y de pronto se puede, digamos, originarse en que no hay tareas óptimas en lo que tiene que ver con el manejo de la información. Vamos a hablar también qué es el traspasador para los temas de datos históricos, qué hacer, cómo moverlos. Luego hablaremos un poco el tema de lo que tiene que ver con las comunicaciones, con los enlaces, cuando tengo más de un punto de venta, más de X puntos de venta, cómo optimizar esa comunicación, cómo garantizar de que la comunicación de un punto de ventas del manager sea totalmente fluida. Y ya, digamos, también estaremos resolviendo las inquietudes que tendremos ya directamente con ustedes como asistentes. La idea entonces, como les comentaba, es ir a compartiendo experiencias. Le estaré dando obviamente la voz a cada uno para que comparta desde su experiencia de producto y la experiencia de manejo de clientes, las mejores prácticas, aspectos a tener en cuenta. Muy importante que ustedes van tomando nota de algunos aspectos o pautas que vemos en esta sesión y también las inquietudes que tengan, irlas canalizando porque tendremos 2 espacios para ir resolviendo dudas durante el transcurso de la charla. Bueno, si les parece, vamos a entrar de una vez como en materia y quisiéramos arrancar como por un tema tan importante para todos, y es el tema de lo que es la seguridad de la información. La seguridad de la información, y con eso entro a un aspecto fundamental, es el tema de copias de seguridad. Hemos visto casos, situaciones de clientes muy particulares donde pues, el esquema de copias de seguridad a veces no está garantizado o no sabemos si está correcto. Entonces, arranquemos por un tema tan elemental y tan básico que es qué es una copia de seguridad y para qué nos sirve. Esteban, de pronto nos puedes compartir un poco una definición entendible para todos. Bueno, como lo menciona Manuel, últimamente, del 2017 en adelante, pues empezó el tema de la seguridad informática del lado de un fenómeno que se volvió pues como muy grueso en la informática, y ese corresponde al tema de ransomware y virus. A raíz de eso, pues normalmente nosotros nunca hemos, como administradores de sistemas, pocas veces hemos tenido una prioridad o un manejo al tema de copias de seguridad, porque lo dejamos descuidado, porque lo dejamos en el mismo equipo, porque lo dejamos, hacemos backups cada semana, y a la hora de que tenemos eventos como los ransomware o los tipos o los virus, ahí sí corremos a buscar copias. Entonces, el objetivo, como lo menciona Manuel, y lo que queremos hablar y entrar un poquito en detalle es, venga, ¿cuáles son esas buenas prácticas o esas alternativas que tenemos para garantizar una copia de seguridad en caso de cualquier catástrofe? O sea, en caso de que si me entra un virus, ¿cómo puedo yo respaldar mi información? ¿Cómo puedo subir mi información? Una buena práctica, como para entrar en detalle, puede ser llevarla a otro dispositivo. O sea, generémosla desde nuestro servidor, pero migremos a otro dispositivo que puede estar en la nube, puede estar fuera de la red, puede estar, no sé, por un custodio de información como este tipo de empresas de Iron Mountain y todas esas compañías que lo que se encargan es custodiar su información. Entonces, la idea aquí es abordar ir desde lo más básico, porque pues pensemos en que hay funcionalidades tan básicas como generar una copia de seguridad desde el mismo manager, a una copia de seguridad más avanzada, donde yo podría utilizar herramientas como, no sé, como Azure, como Coviam, que es pues como una aplicación que te permite generar copias y llevarlas a otra ubicación en una red o en un servidor. Entonces la idea es empezar a detallar cómo podemos manejar esa información. Una copia de seguridad, como todos lo sabemos, lo que hace es tomar un backup, un respaldo de la información que yo tengo en un momento determinado y almacenarlo en una ubicación. Dentro de esas copias existen dos modelos, una incremental y una diferencial. Diferencia entre una y la otra. La incremental lo que hace es que toma la información, los últimos cambios, y los guarda. La diferencial es que toma toda la base de datos, sin importar qué cambio vaya a tener, y sobrescribe. Hace unos días enviamos un comunicado donde detallábamos una manera de hacer copias de seguridad, que es un poco básico, y vamos a arrancar por ahí. Darwin nos va a indicar, porque queremos empezar desde ese escenario básico que tiene sus
sus pros y sus contras, hasta llegar a un escenario avanzado donde vamos a mencionar, venga, usemos un tema de virtualización con Azure, por ejemplo. Entonces, Darwin, compartirnos, por favor, la experiencia con el inicio de las copias de seguridad y la formación que se envió. Claro, y también hay, Darwin, perdón, una cosa ahí, la pregunta que entraría es ¿cada cuánto hacer una copia de seguridad? Porque pues podemos tener inclusive, solo tengo FrontRes, por decirlo así, no tengo manager, o tengo FrontRes con manager, entonces ¿cada cuánto hacer una copia de seguridad más o menos? ¿Vos consideras? Periódicamente yo diría que todos los días, al finalizar la jornada, debería hacerse siempre una copia de seguridad, al menos para garantizar el respaldo de la información del último día que se operó como tal. Recordemos que nuestras herramientas, es decir, tanto FrontRes como FrontRetail e ICG Manager, tienen la funcionalidad de poder generar esas copias de seguridad, y a eso fue el comunicado también que se envió, donde se le indicaba por qué parte y en qué acción se podía generar el proceso de copias de seguridad. También garantizando también el ciclo de configuración por día. Entonces ustedes pueden hacerlo de alguna manera mucho más automática, ligado al proceso, por ejemplo, el cierre de caja, que cuando se haga el cierre después de finalizar su jornada, el sistema le garantice generar el proceso de copia de seguridad sin inconveniente. Entonces yo creo que es muy importante que ustedes adapten esa manera de poder operar dentro de nuestra herramienta, dentro de ICG, con el proceso de copias de seguridad. Eso garantiza de alguna manera lo que decía Esteban, que al menos tengamos el backup de la información que se está generando, y también poder garantizar de que en alguna circunstancia, una pérdida del PC, por ejemplo, un inconveniente con el computador, esa copia esté, porque también lo hablamos con Alejo durante el proceso también que estamos generando precisamente el envío de ese proceso de copia de seguridad. Estamos hablando con Alejo que algo importante es tampoco dejarlo donde Conectado en la misma máquina, no, exacto, tiene sentido. Máquina, no tiene sentido. No tiene sentido que generemos una copia de seguridad y la dejemos localmente. ¿Por qué? Porque tenemos usuarios finales, los cuales entran a redes sociales, entran al colombiano, entran a su correo electrónico personal, y cualquier archivo adjunto dentro de un correo, dentro de un mensaje en Facebook, eso entra a tu equipo y se empieza a esparcir automáticamente. Y ahora tenemos, qué pena Esteban, ahora tenemos diferentes formas de poderlo hacer. O sea, yo tengo mi copia de seguridad, la puedo guardar en una memoria USB, un disco extraíble, algo así, pero no dejarlo conectado en el mismo equipo, porque podemos tener el riesgo de lo que estábamos hablando, pues, de perderlo. También tenemos herramientas, tenemos la nube, tenemos otros equipos, direcciones FTPs. O sea, hay un sinnúmero de herramientas actuales en las cuales podemos proteger nuestra información, y que en realidad no son costosas, no son difíciles, simplemente tener la disciplina de diariamente, tengo mi copia y protegerla. Simplemente eso, que no estamos como libres de que algo nos pueda ocurrir. Ok, yo hago entonces una compilación ahí importante, y es, yo sé que eso inclusive puede ser rutina y hasta cansón, uno ir todos los días a ver la copia de seguridad se hizo, la fecha coincide, porque uno piensa que nunca le va a pasar, pero el día que pase, uno sí ya se lamenta, porque ya el costo que eso venir a recuperar la información es bastante alto. Entonces, como primeras, digamos, prácticas sería garantizar que la copia de seguridad se hace mínimo una vez al día, y verificar visualmente que sí coincide con la fecha del backup, porque me dicen, no, si tengo un backup pero hace 6 meses, o sea, no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, verificar que el backup se ejecuta todos los días, sea por ICG Manager, sea por FrontRes, sea por el propio motor de la base de datos, ¿cierto? Segundo, es garantizar de que ese archivo, esa copia de seguridad, esté en una ubicación distinta del servidor, ¿cierto? Porque ha pasado también con situaciones de que si había un backup, estaba conectado el disco al servidor, y pues la información fue secuestrada totalmente en todas las unidades. Entonces, llevarlo a un medio externo, una cinta, un disco externo que yo pueda desconectar y que sea seguro, obviamente, o llevarlo a plataformas a nivel de la nube como Google Drive, pues que tengan limitantes en espacio, pero por lo menos es una alternativa de pronto de respaldar información a fuente externa, que es bastante importante. Eso por un lado, Manuel, o sea, por un lado uno puede tener todo un esquema de copias de seguridad, pero recordemos que ICG tiene un esquema de alta disponibilidad. ¿Qué es un esquema de alta disponibilidad? Pues hombre, yo puedo tener unos servidores, de hecho compartamos la pantalla para que lo pintemos muy rápidamente, porque lo que queremos comentar acá es que, si bien es claro,
La copia de seguridad es fundamental y es necesario tenerlo. Esto es una necesidad. También existen escenarios donde podemos trabajar con un esquema de alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir un esquema de alta disponibilidad? Lo vamos a pintar muy rápidamente. Pensemos que yo tengo un punto de venta, voy a llamarlo así, terminar punto de venta, sin importar la aplicación que puede ser From Retail, From Res, o From Hotel, o incluso el mismo manager. Y resulta que todos sabemos que cuando tenemos un esquema de centralización, yo tengo un manager principal o un servidor principal. Hasta ahí no hemos hablado nada diferente y nada raro. Lo que estamos comentando es, hombre, si aquí hay una base de datos y aquí hay otra base de datos, yo lo que debería hacer es una copia de seguridad de cada una de las bases de datos. Hasta ahí es nuestra primera gran conclusión. Y generar con todas estas buenas prácticas que estamos mencionando. Ubicarla en otro dispositivo físico, llevarla a un FTP, generarla de manera diaria, incremental, diferencial, bueno, todo ese montón de cosas. Pero todos sabemos que aquí hay un señor que nos comunica, que se llama remoto. Resulta que ICG, y de hecho voy a utilizar otro color para que lo veamos, ICG tiene un esquema de alta disponibilidad, donde yo puedo escribir en dos bases de datos diferentes al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener otro servidor como una contingencia o un respaldo, y ese servidor yo voy a inventarme que lo tengo virtualizado en un data center en Sao Paulo. Resulta que ICG tiene la manera, este también tiene su base de datos, también tiene un manager, ICG tiene la manera de enviar un documento a este servidor y a este servidor por medio del mismo remoto. Entonces miren qué va a pasar, que listo, válido que a mí me pueda pasar algún tipo de catástrofe o incidente sobre este servidor. No sé, pensemos que se me dañó el servidor físico, me entró un virus, se me quemó el disco, se me quemó la tarjeta de red, lo que pueda pasar. Entonces este servidor a mí me va a quedar offline y eso va a tomar un tiempo de recovery. Pero ¿qué va a pasar? Que yo como tengo un esquema de alta disponibilidad en otro lugar, yo simplemente lo que podría hacer es venir y decirle al remoto, voy a utilizar este borrador, voy a utilizar este marcadorcito, le voy a decir, miren, rompa este vínculo y conéctese únicamente acá. Esto es cuestión de una configuración que no tomará a lo sumo 60 minutos. Entonces, es una cosa fundamental que pocas veces sabemos que existe dentro de ICG y nos limitamos a este primer servidor y decimos, ¿qué vamos a hacer? Cuando ICG tiene este mismo esquema de alta disponibilidad, aquí el cajero no tiene que pensar en nada, no tiene que decir nada. Nosotros, desde el mismo administrador de sistemas, usted le dice, vaya a la central de backup y vaya al manager principal. Entonces, miren que también tenemos un esquema de alta disponibilidad, que es una pregunta también frecuente. Venga, ¿yo cómo hago para tener, digamos, servidor 1 y servidor 2? Miren que esto puede estar en otro lugar y esto puede estar en otro lugar. Entonces, pensemos haciéndole un zoom a este primer servidor, que es un error típico que se implementa. Voy a dibujar aquí un switchecito. Resulta que aquí estamos haciendo un zoom dentro de la red interna de una compañía. Esto se llama compañía ABC. Resulta que entonces aquí vienen y ponen un servidor muy querido con manager, con bases de datos, vamos el 250, y por aquí pegan el computador del gerente, conectan el computador del auxiliar contable, y miren que estamos dentro de la misma red. Y por aquí pegan el equipo de, no sé, recepción. Resulta que por cosas de la vida, esta niña descargó un archivo y ese archivo lo que hizo fue que vino y nos encriptó toda la información. Entonces ahí tenemos un primer bajón. Exacto, y es un tema que me está dando ya pauta para el siguiente tema, Esteban, y es precisamente, ya tenemos una primera métrica, es el tema de garantizar los respaldos. Y uno dice, respaldos para qué o para prevenir qué. Y aquí entramos casi que ya una vez como al segundo tema y tiene que ver con el tema de los virus, porque ha sido una tendencia y nos ha llegado mucha bulla de experiencias ya de clientes donde por alguna razón hay pérdidas de información
secuestros de información, por muchas razones. Y puntualmente hablamos de un virus que ya hoy por hoy es muy común y uno piensa que eso únicamente le va a pasar de pronto a corporaciones como Bancolombia, Home Center o a la banca como tal, de que le hackean un servidor y realmente nos damos cuenta de que ya hoy por hoy estamos vulnerables, expuestos como a ese tipo de situaciones. Yo les quiero compartir a ustedes y que su experiencia que han tenido interacción con clientes, eh, temas de virus, y puntualmente hablando de secuestros de información. ¿Qué hacer cuando nos pase ese tema? O sea, ¿cuáles son como las primeras métricas o primeros auxilios a tener en cuenta cuando me secuestran información? Bueno, igual antes como de mirar a ver qué hacer, es también darnos cuenta, o sea, pues en qué momento nos ocurrió eso, ¿cierto? Por experiencia con clientes, llega el momento que el cliente no tiene acceso a su base de datos, no tiene cómo ver sus archivos, porque voy a poner un ejemplo muy claro, el tema del ransomware, que es algo pues como que a todo el cliente, o toda persona que tenga información. ¿Qué es un ransomware? Pasamos de hecho. Está bien, es un virus que ingresa como todo tipo de virus, o por la mayoría de virus que ahí existen, y es con un archivo que se descargó, un troyano o algo, pues, algo que trabaja de adentro del equipo. Alguien que abrió un link. Abrió un link, abrió un archivo o descargó algo de internet. Llegan diferentes formas, y también pues es bueno lo que dice Esteban. Llegan correos donde dice cambie su clave, llega con un extracto, una factura por cobrar, llega un link, descargue cualquier tipo de video, sea por correo electrónico o por mensaje por redes sociales. De muchas formas puede llegar este archivo, que al ejecutarlo lo que provoca es que se guarde, sea en memoria, en disco, en alguna parte pues en el computador, se guarda este archivo y empieza a trabajar. ¿El ransomware qué hace? Perdón, y recordar que muchas veces no es ni siquiera darle descargar, sino que a veces con abrir el link o a veces inclusive incrustar una memoria USB que estuvo expuesta en otro ambiente contaminado, puede transferir, digamos, el virus al servidor. Así es. Y lo que hace el ransomware puntualmente es encriptar toda la información que tengo en mi disco. Cuando se habla de encriptar es visualmente cómo uno identifica que está encriptada la información. Así es. Como encarpetar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si una carpeta se llamaba mis documentos, ya no se va a llamar mis documentos, sino que se va a tener en el nombre caracteres especiales, o se cambia el nombre. No vamos a identificar qué carpeta es. Y tiene la propiedad que cada vez que yo voy ingresando a carpetas, muchas veces veo el nombre de un archivo y al momento se me encriptó, me cambió el nombre. Entonces, se cambia el nombre, y si yo, un ejemplo, voy a abrir un archivo de Excel, ya no voy a ver mis gráficos, mis archivos o mis datos que tengo en Excel, sino que voy a ver caracteres raros. O sea, no voy a poder identificar mi información. Lo mismo pasa con mis bases de datos. Con todos los archivos que tenga yo, se van a encriptar. Y complementamos con una cosa, Alejo. Es muy fácil de identificar porque todos los archivos quedan con una extensión .cry o .encrypt. Sí, cambia la extensión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, ahí empatando un tema con el otro, normalmente el funcionamiento de estos virus es muy simple. Lo descarga una persona, se baja un disco, y en las últimas actualizaciones de este virus hay una cosa que se llama ransomware, y es un gusano. Entonces, el gusano, ¿qué es lo que va haciendo? Se va, lo que acaba de mencionar Alejo, en función de lo que usted vaya navegando y vaya abriendo, él va navegando. Y va atrapando cada información. Va atrapando cada información y la va encriptando. Entonces, cuando vos lo abrís, lo primero que te dice es, haga un pago por PayPal o por Bitcoins. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Que eso atrapa todo tipo de archivos, Word, Excel, bases de datos. O sea, eso dentro de su biblioteca de extensiones ya tiene mapeado qué es importante para las compañías. Entonces, ahí es una primera alerta que uno dice, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que formatear la máquina, hay que identificar de dónde vino la causa raíz del ransomware, quién lo descargó. Es muy típico que como lo mencioné, que vengan Dropbox, en G Drive, en todo ese tipo
de gestores de contenidos. Y lo que pasa es que entonces, lo normalmente que se hace, y que hemos visto es, formate de máquina, elimine el virus, y una vez usted elimine, o pague, pues, pero eso son cifras... Pero eso es un Sí, error, o sea, eso es un error a veces que tenemos. Sí, nos desesperamos y el gerente llamando, como plantea Manuel una historia y ¿qué hubo? Y entonces estamos parados. Entonces, o pago, que no se sabe si te van a seguir cobrando, O si se entrega la información realmente, si se la si se recupera entregan. lo que es, porque eso es muy, muy importante. Y lo otro es restaurar un backup. Lo ideal, la buena práctica es formateo, erradico el virus de raíz, limpio toda mi red, monto los controles que tenga que montar a nivel de firewall, de seguridad perimetral, de redes, que más adelante lo vamos a hablar. Restauro mi base de datos con mi backup. Ojo, por ahí tuvimos un caso donde restauraron todas las bases de datos menos las de contabilidad. Entonces se quedaron sin contabilidad del año dentro de ICG. Y era porque esa base de datos no estaba incluida en las copias de seguridad. Restauro, monto los controles necesarios, restauro copias de seguridad e inicio a operar. Importante mantener el kernel o las actualizaciones de Windows al día. ¿Por qué? Porque esto es un juego de el gato y el ratón. Windows lo que hace es generar actualizaciones y parches para seguridad y los que hacen virus y ese tipo de cosas lo que hacen es buscarle la burla. Pero ahí, por ejemplo, me das pie para algo. Nosotros a veces, y como compañía a veces no hacemos buenas prácticas, creemos que en las máquinas de los puntos de venta podemos instalar, por ejemplo, sistemas operativos que no son realmente licenciados. Entonces omitimos el proceso de actualización. Y eso nos genera al final un riesgo. ¿Por qué? Porque como no está licenciado, entonces no requiere la actualización y somos más vulnerables al tema de virus. Eso es importante decirlo. Perfecto, listo. Hago un paréntesis, recuerden que tenemos el correo, Juan Pablo, cierto, el correo aprendocon.icg.com.co para que envíen sus inquietudes, experiencias, compártanos sus situaciones dado el caso. Aquí daremos obviamente en la mayor brevedad respuesta a las situaciones. Es importante que enfatizar una cosa y es que esto, y recalco, esto ya no es para la banca, la gran corporación, sino que ya cualquier compañía que tenga información debe procurar preservarla. Uno obviamente va a pensar de que, pues, ¿cuándo me va a pasar esto a mí? Pero el día que pase es cuando uno se va a lamentar y a decir cuál va a ser el costo que me toca a mí pagar, pues, por no tener unas políticas implementadas adecuadamente en ese tipo de casos. O sea, cuando pase es cuando ya le duele a uno. Es cuando es más complejo, obviamente, uno mirar. Desde la parte, digamos, de ICG, uno va a pensar, si hay un secuestro de información, bueno, de entrada, ¿dónde está el backup y de qué fecha? Esa es la pregunta inicial que se va a hacer. No hay backup, no hay nada, pues ahí tocaría, como dicen coloquialmente, darse la peli, que si no hay respaldo, no hay nada. Ahora, y saben, perdón, una pregunta, en un caso catastrófico, que yo tuviera, por ejemplo, un punto de venta o X puntos de venta de FunRace, y por alguna razón, digamos, mi información de manager por un virus de este tipo o por un tema de daño de hardware se perdió por completo, no hay backup, no hay nada por recuperar a nivel central, pero tengo algo en el punto de venta, desde ahí yo podría al menos pegarme algo para recuperar, no sé si sean los ficheros maestros, algo así. Incluso volvemos a pintar en pantalla y partamos del mismo escenario básico. Ahora hablamos de un escenario muy válido y es tener una central de backup o un esquema de alta disponibilidad. Que ICG provee y que no hay que adicionar módulos, nada, simplemente es una configuración. Partamos del escenario que no lo tenemos por ahora. Y es algo que nos va a ayudar. Partamos del caso que Manuel menciona. Resulta que mi servidor central tuvo una catástrofe. Pero yo tengo N puntos de venta distribuidos en X zonas, los cuales dentro de su información tienen toda la data de mi negocio. Entonces yo lo que podría hacer es mediante unas herramientas que tiene ICG, conocidas como exportación en bloque, es que yo puedo ir a cada punto de venta, imaginémonos que este es restaurante A, voy a poner el caso pues como un restaurante, y este restaurante B, yo podría ir y decirle a cada uno de los puntos de venta que en determinado periodo de tiempo, pongámosle, no sé, de 0 a 365 días para que sea un año, me envíe toda la información a este manager. Entonces lo que hace ICG es que dice, pues hombre, cojamos este conjunto de datos y mandémoselo al manager principal por medio de la funcionalidad que es ICG Remote.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este manager que no tenía nada, lo primero es que van a crearse esos ficheros de restaurante A y de restaurante B. Eso es una funcionalidad que ICG proporciona en caso de que usted tenga un desastre y necesite recuperar la información, y acá no tenía nada de información. Ahora, sí que no va a importar algunas cosas como la contabilidad. ¿Por qué? Porque es que la contabilidad se hace es con estos movimientos que se generan desde el punto de venta. Por hecho, ahí sería casi que de no tener nada, eso es hacer como de tripas corazón. Lo mínimo que yo podría medio recuperar o respaldar. Insisto, la idea es no tener que llegar a ese extremo. Y eso se hace con temas de prevención, y ya lo hemos hablado, temas de antivirus, Windows actualizado. Es otra cosa inclusive que pasa muchas veces, y Alejo, ahí tú me puedes colaborar con ese punto, es en tema de antivirus, o sea, recomendaciones hacia los clientes, o sea, para todo el tema del uso. Bueno, yo quisiera como un tipcito, aprovechando el dibujo que hizo Esteban, es simplemente garantizar, o sea, para que todo esto nos pueda funcionar, lo que Esteban nos estaba contando, pues listo, es una forma de salvarnos al evento pues, de pérdida de información y poder exportar en bloque. Pero añadiendo algo y un tipcito que podemos tener es tener calidad de información también en nuestros puntos de venta. No solamente basarnos en la calidad de información en cuanto a artículos, a todos los ficheros en el manager, sino que también tenemos que procurar que lo que tengamos en los puntos de venta sea de igual valor o de igual calidad que lo que tenemos en el manager, para que esto nos pueda funcionar correcto, porque si no, lo que vamos es a subir el mismo desorden que tengamos en los puntos de venta. Pero al menos tener algo. Sí, tener algo, pero tenerlo bien. Porque eso es otro tema muy alineado a lo que acaba de mencionar Alejo. Es un tema que se define en las compañías como una política de seguridad conocida como ISO 27001. Y la ISO 27001 ya está dividida en varias partes, o sea, está la ISO 27001, la 27002 y la 27003. Voy a tallar la 27003. La 27003 lo que hace es hablar sobre las buenas prácticas para usted tener calidad de la información. Entonces, lo que menciona Alejo, supremamente válido. O sea, si vos no estás garantizando calidad de la información, pues lo que tenés es un montón de datos, hay que entenderlos y sacar métricas y generar información va a ser un poco complejo. Ahora, si es un desastre y nos tocó subir eso, pues hombre, ¿qué más vamos a hacer? No hay nada más. Lo que tenemos. Es lo que Claro. hay. Y lo otro también, perdón, Darwin, es que una vez no le presta atención al tema del antivirus. Es decir, no lo actualiza o no pone tareas de que se programe cada X tiempo, y simplemente cuando va a haber máquinas infestadas de virus, sistemas lentos donde hay descargas de música, descargas de archivos, porque a veces deja la puerta abierta en puntos de venta que naveguen por doquier. Y muchas veces uno por base de datos también puede hacer transferencia de algún tipo de virus que se pueda repercutir a nivel central. Y algo importante es que normalmente uno dice, ¿qué antivirus instalar? Y uno dice, no, el gratuito. Pues que el gratuito no te está garantizando realmente. Muchas veces te identifica, pero no te quita los virus. Tienes el virus, paga para que los borre, entonces queda uno como en la misma. Sí, claro. Sí. Respondiendo a la pregunta que tenía Manuel, y como Darwin pues también nos hace la introducción, es eso. Es los antivirus, pues no puedo entrar a debatir cuál es mejor y cuál es el peor, no. O sea, todos tienen su forma de trabajar. Hay unos que van enfocados más a antivirus de red, otro para prevenir troyanos, para prevenir pues determinados tipos de virus. ¿Cuál es el mejor? Uno diría que el que se paga. El que se paga, pero es importantísimo para todos nosotros entender que la responsabilidad del antivirus. No, siempre una frase que yo tengo, de pena Esteban, es: a los sistemas, por bueno que trabajen, por buenos que sean, por costosos que sean, hay que ayudarles, ¿cierto? ¿Y cómo se les ayuda? Programando actualizaciones de los virus, de los antivirus, perdón. Actualizaciones, como decía Esteban ahorita, del Windows, del sistema operativo, que también procuran ayudarnos a manejar seguridad. Entonces hay que estar ayudando a estas herramientas. También ir
con el de la mano del firewall, ir previniendo cómo pueden ser los accesos, cómo podemos tener bloqueos en los puertos, de no tener todo abierto, Sí, ¿cierto? Y en los mismos equipos, con la ayuda del antivirus y también con políticas de controlador de dominio, y eso es ir cercando qué es lo que puede hacer mi usuario en los puntos de venta o en los de trabajo. Pero también se genera una inquietud. Nosotros estamos diciendo, pero todo lo que estamos diciendo puede ser para personas que de alguna manera, o clientes que tengan una infraestructura que soporte ese respaldo. Pero un cliente, por ejemplo, un punto de venta, que no tenga, por ejemplo, ese proceso, ¿cuáles serían las buenas prácticas? El backup, que Sí, primero totalmente. Primero que totalmente generar su proceso de backup, por ejemplo, diario, sí, y que sepa que no lo debe tener guardado y pegado específicamente a la máquina donde realmente trabaja, sino que lo pueda guardar o recordar en otro sitio. Casi que tener un disco solo para tema de copias de seguridad. Entonces, y no repercute el tema mucho costoso, pero sí son buenas prácticas que pueden tener sobre eso. Claro, y además también muchas veces, porque puede que no sea un ataque consciente de decir quiero robarme la información, sino que muchas veces voy a sacar un archivo de Excel y meter en memoria USB que estaba en otro ambiente expuesto. Solo con eso puedo hacer transferencia ya de algún tipo de software basura o virus que ya inconscientemente puedo estar transfiriendo ya el problema, allí sea un solo equipo, allí sea un servidor de un punto de venta, ahí puedo añadir, digamos, un caos en temas de información. ¿Correcto? Hay un tema de seguridad perimetral, como lo menciona Alejo, y es que, hombre, pues un antivirus lo que hace, en esencia, un antivirus es muy simple, mantiene una base de datos actualizada, por eso es que cada rato vemos en pantalla, la base de datos está actualizando. ¿Y qué hace eso? Simplemente va y busca nuevas definiciones de virus, las descarga y las controla. Pero hay un tema de seguridad que uno tiene que controlar. ¿Qué es una seguridad? Pues, hombre, bloqueemos puertos, establezcamos VLANs, ejemplo que, no sé, que la red de mercadeo no tenga que verse con la red de donde tengo yo mis servidores. En realidad, pues, no necesito que ellos accedan a ese tipo de cosas. Aparte de eso, pongamos firewalls, pongamos bloqueos entre puertos y entre protocolos, por ejemplo, porque un usuario mío tiene que estar entrando en FTP o tiene que estar entrando, no sé, a un web service, sabiendo que la operación de ellos no lo permite. Dentro de ICG, haciendo un paréntesis, nosotros tenemos una herramienta en ICG remoto, la cual bloquea el remoto o bloquea el punto de venta después de cierto número de ataques. Téngame esa plata ahí quietecita que llevamos para ese tema. Voy a hacer aquí un paréntesis antes de que entremos a esa parte de comunicación y seguridad para que interactuemos con la gente. Miremos si hay correos por Juan Pablo, a ver si hay correos por ahí de los usuarios y lancemos un primer sondeo, el sondeo número 1, para que vayamos entre todos unificando los criterios de esta primera sesión. Por favor, Darwin, tiranos ahí un primer sondeo a todos en pantalla. ¿Cómo vamos? Para que estemos todos alineados y no estemos aquí divagando de pronto cosas y todo el mundo esté perdido en temas que no son. Mientras tanto, muy importante. También podemos, antes del sondeo, tener en cuenta los puntos de venta. Como decía Darwin, gente que tiene un solo punto de venta, es sencillo. Yo puedo autorizar ciertas páginas para ingresar y otras no, ¿cierto? Que solamente la persona que esté en el punto de venta, porque sabemos que en punto de venta hay que poner la musiquita y cosas así, tienen que conectarse a internet, simplemente autorizar ciertas páginas para poder ingresar, y ahí vamos a reducir muchos riesgos. Listo, el sondeo lo tiramos ahora para más tarde, que tengo que ya yo la misma sesión activa en este momento, por eso no deja lanzarlo en este instante. Correos tenemos en este momento, Juan Pablo. Recuerden a todos, aprendo con icg@icg.com.co por si hay preguntas relacionadas con el tema que estamos viendo, para que manifiesten ahí sus situaciones, sus preguntas, inquietudes. Sí, tenemos unas preguntitas, también las... Listo, perfecto. Entonces recuerden ahí, tenemos el correo activo, envíen sus preguntas. Hoy tendremos el correo activo para responder sus inquietudes de ese tema durante el día de hoy, para que ustedes tengan ahí en cuenta ustedes esa referencia. Pasando como a un punto también, digamos, importante, siguiendo como con la temática
me meto un tema, entre comillas, más técnico, pero que igual es totalmente aplicable a todos y tiene que ver con el tema de las bases de datos. Muchas veces somos usuarios de ICG y llevamos, como les comentaba al comienzo, no sé, un año con ICG, 2 años, 10 años, 12 años, y la información crece y crece y crece. Y cada vez que saca un reporte de pronto puede ser más lento, más demorado, o no sale, o me sale un error de memoria. Entonces, pues salen datos que no son. Entonces, eso es un tema que toca ir como trabajando permanentemente. Y de entrada, así como manera muy usuario final, muy resumida, porque ya estamos cortos de tiempo, es cuando tengo un sistema de información, como dice Gen, que tiene su base de datos, hablando puntualmente de pronto de manager o de FrontRes o retail, ¿qué prácticas tener en cuenta para que ese crecimiento de esa base de datos en temas de data sea algo, digamos, confiable, sea algo que yo pueda decir que está optimizado, que está al día, que me puede generar buenos resultados de información? ¿Qué se podría ahí, cada uno me da pronto una pauta ahí para ese tema? Lo primero que, a ver, debemos partir de una cosa, y es una de las peores prácticas que hemos visto en los clientes, y es la siguiente. Todo el mundo tiene acceso a la base de datos. Partamos de ahí. Todos saben la contraseña, todos entran a la base de datos. Entonces, ahí es difícil empezar a controlar. ¿Por qué? Porque le hacen consultas, le hacen reportes. Entonces, lo primero, venga, la seguridad de la base de datos es fundamental. Fundamental. Hablemos desde una pequeña compañía hasta una compañía grande que tiene un analista de base de datos. Lo ideal es no estar ingresando a hacer cosas, a hacer consultas y hacer movimientos. Ahora, un cliente pequeño, como lo mencionaba Darwin, o un cliente que está en un crecimiento, que tendrá un punto de venta con un manager, o esas bases de datos desde ICG crecen de una manera muy controlada. Entonces, un cliente básico no tendría por qué estar metiéndole la mano a la base de datos, porque la reportería y los informes se generan de una manera muy consistente. Muy consistente, porque ya vienen predefinidos los informes. Entonces, yo diría que más o menos hasta unas 8 o 10 gigas, la información no requiere un soporte, pues una administración de base de datos que uno diga, necesitamos un analista ahí 100%. Entonces, primer métrica, ir a mirar bases de datos en este momento, si están entre 7 y 8 gigas, uno dice estamos en un umbral que uno dice puede estar bien ahí. Claro, porque es que ahí ya viene otro tema, y es que normalmente cuando iniciamos un trabajo en SQL arrancamos con licencias Express. Entonces, cuando ya nuestra base de datos llega a 10 gigas, SQL, ni siquiera, o sea, SQL por su licenciamiento ya nos dice, un momentico, yo no puedo seguir operando. O usted me pone una licencia, o usted me crea una base de datos nueva. Entonces ahí es la primera decisión que uno tiene que tomar. ¿Qué vamos a hacer? Porque es que tampoco esa base de datos se llena en 2 meses. Hemos visto puntos de venta que llegan a las 10 gigas con 5 años de información, 7 años de información. Entonces ya empieza uno a tener métricas de por dónde puede ir y cómo puede ir. Ahora, eso es un punto que abordaremos más adelante. O sea, genera valor tener 7 años de historia de un punto de venta en el punto de venta. Todos coincidimos que no. Entonces, una primera recomendación que haría yo es, venga, nadie esté entrando a la base de datos. Entonces, también otro dato, Esteban, que es importante dentro del proceso, que maneja buenas prácticas para el tema, es qué tan recurrente es el proceso de mantenimiento que se le generan a esas bases de datos. También basado en la experiencia, hay clientes que montan la base de datos y pasan 5 años y no han hecho nada de mantenimiento sobre la máquina, específicamente sobre el motor de base de datos SQL. Es decir, las buenas prácticas de generar índices, de volver a renovar todos esos procesos de mantenimiento, no se realizan. Entonces, recordemos que nosotros estamos almacenando información, que el sistema todos los días, periódicamente, está guardando información sobre esas bases de datos. Entonces, también es recurrente tomar prácticas de mantenimientos. ¿Cada cuánto? Cada 3 meses, cada 4 meses. ¿Para qué? Para que el proceso de información, cuando se llame, sea más óptimo, no haya en ese proceso de lentitud y puerto que se maneja. Perfecto. Alejo. También adicionando a lo que decía Darwin, el reducir el log, ¿cierto? Diría yo también que lo que decía ahorita, simplemente la calidad de la información.
o sea, de no empezar a generar demasiada información, porque nos vamos a contar bases de datos gigantes. Y entre más grandes tengamos las bases de datos, más difícil va a ser encontrar, o sea, para un informe, encontrar un dato, encontrar la información adecuada que estamos solicitando, va a ser más difícil, va a tener donde más escudriñar en mucha información. Para eso también, acompañado de los mantenimientos de la base de datos, es llegar a un momento en que yo ya vea que tenga mucha información, buscar la mejor forma de depurar esa información, de poder tener, como renovar, buscar si el último año, el último 2 años, dejarlo como actual y buscar que esa información anterior se me convierta simplemente en una información histórica, donde yo pueda tener una base de datos guardada y acceder a esa información cada vez que lo necesite, porque igual la historia se necesita, y de la historia yo armo mi actualidad, pero yo no puedo tener siempre la historia en la misma base de datos, se me va a volver inmanejable. Pues para eso, Qué pena. Manu, nos preguntan mucho sobre qué va a pasar con este video, que si lo pueden volver a ver, cómo pueden hacer eso. O sea, esta grabación, así como otros webinars, se está viendo ya aquí grabada en este momento. Este webinar se va a publicar el día de mañana en el campus y en el canal de YouTube de Aprendo con ICG y en el campus de formación que todos creo que tienen acceso en este momento, para que lo puedan consultar en cualquier instante. Hay una cosa importante aquí, para que no se nos olviden 2 pautas importantes, y es, alguien comentaba un plan de mantenimiento, pero eso básicamente hace referencia a que entonces uno habla, por ejemplo, de temas de reindexación, de fragmentación de la base de datos, que el no se crezca mucho, que para eso tenemos una documentación que nos pueden solicitar mediante la parte de servicios, que en el campus está también, para que ustedes puedan ahí especificar cómo ejecutar esos procedimientos, ¿cierto? Y cada cuánto se pueden hacer para que ya tengan ustedes un plan de mantenimiento mínimo garantizado en ese ejemplo. lo que dice Manuel es muy válido. De hecho, tenemos unos scripts que lo que hacen es, porque también somos conscientes que IDG en medio de sus procesos genera objetos, o sea, genera una tabla, genera una vista. Entonces, para eso también tenemos una documentación y unos scripts donde dice, pues hombre, esto lo creé yo como ICG y no lo necesito, lo elimino. Me gustaría hacer una precisión, y es que cuando empezamos a crecer en bases de datos y en negocios, porque una base de datos no crece sola, si mi negocio crece, yo empiezo a crecer a nivel técnico con esto, y todos sabemos que ICG es una solución muy robusta y nos da un crecimiento de 200, 500, 700 puntos de venta por pues poner un caso muy, muy extremo. Y hemos visto que lo importante es mantener esa base de datos bien, en un lenguaje muy, muy coloquial, bien motiladita, o sea, con una indexación muy, muy buena, porque a medida que vamos generando informes y reportes, la base de datos se va indexando. ¿Por qué? Porque el motor funciona así. Entonces, es muy importante tener claridad y saber utilizar esos scripts que se están proporcionando y que existe una documentación. Pero también es vital, y nos gustaría hacer mucho esta precisión, y es que cuando empezamos a darle acceso a la base de datos a personas externas o a terceros, empiezan a aparecer que desarrollos, que tablas temporales, que reportes personalizados, y esto lo que está haciendo es que está ralentizando la respuesta del motor de base de datos. ¿Por qué? Porque se tiene una estructura normalizada y muchas veces hemos visto que se hacen reportes no con buenas prácticas, y entonces un caso de soporte típico es, no, es que el reporte está muy lento. Cuando entramos a revisar el reporte, resulta que es un query que hicieron, es una tabla que crearon, un procedimiento almacenado que crearon, y como tal, todos sabemos que nuestra garantía llega a cubrir lo que corresponde a tablas del software. Todo ese tipo de desarrollos y cosas externas, pues para eso tenemos unos proveedores avalados, donde lo importante es mantener mi base de datos con un crecimiento controlado, con unas consultas controladas, y que seamos nosotros conscientes y responsables de que una base de datos creciendo de manera descontrolada se va a reflejar en información, porque va a tener lentitud a generar un reporte. O información que no es. Información que no es, porque estoy haciendo cálculos y métricas con tablas que no son mías o que no se generan de donde deben ser. Esteban, y ese dato de que a veces por prácticas, a veces cuando uno tiene cierta información sobre ICG, inicia a generar interfaces que van en pro también, es decir, inicia a crear tablas o
campos específicos para generar otro tipo de información. No debería ser respaldado también, de acuerdo también a lo que se maneja dentro, es decir, venga, pregúntenos primero a nosotros si es conveniente, si no es conveniente, porque a veces se buscan desarrolladores externos o administradores de base de datos que inician a crear bajo su criterio y no realmente bajo los... Y sobre la misma base de datos de ICG. Exacto. No, eso no debe ser así. Responsabilidad. Eso es una responsabilidad que tenemos que ser conscientes que como clientes vamos a asumirla. Porque es que en realidad le estamos metiendo la mano por debajo y estamos haciendo cosas que ICG no conoce. Entonces es importante tener claridad. Y además, otra cosa importante. Antes de que respondan ahí, mandemos el sondeo que quedó pendiente del inicio. ¿Lo puedes lanzar? Sí, lo puedo lanzar. Si te deja lanzar en este momento. Listo, perfecto. Muy bien, Juan Pablo. Paréntesis rápido para que todos nos despertemos en este momento. Una buena práctica a la hora de hacer copias de seguridad podría ser: 1, verificar cada día que el backup se realiza exitosamente sin importar la fecha. O 2, verificar que se realizó correctamente y copiarlo en una carpeta segura del mismo servidor. 3, al ver que se ejecutó correctamente, copiarlo en una ubicación diferente del servidor. 4, programar copias de seguridad al menos una vez a la semana con SQL. O 5, al ver que se ejecutó correctamente, llevar registro de la fecha del mismo. Para ustedes, ¿cuál es la mejor práctica en temas de seguridad? Vamos a dar para esto un minutico porque estamos ya cortos de tiempo. Colocan sus respuestas y las envían. Aquí las vamos a ir compilando. Si saben, respondan, y si no, también, como dicen, no. Al descarte. ¿Qué porcentaje tenemos, Juan Pablo, en este momento? No participa. Sí, participa. Tenemos alrededor del 78% de las personas respondidas en este momento. Pues bueno, perfecto. Damos 15 segundos más. Para que piensen sus... Mientras tanto, hay una documentación muy buena que hemos generado a partir de ICG. Vamos a compartirles un poquito, que esto está publicado en el webinar, en la plataforma. Vamos a finalizar primero la votación para que entremos en ese tema. Antes de eso, danos porcentajes. La mayoría respondió exactamente qué. En este momento vamos al ver que se ejecutó correctamente, copiarlo a una ubicación diferente al servidor. Okay. Esa es el que creo que de todas la respuesta más idónea, ver la ficha de ejecución del backup y una vez tenerlo, pasarlo a un disco externo que no esté pegado al servidor o una ubicación en la nube. Esa es una práctica excelente. Vamos a finalizar la votación entonces. Sí, perfecto. Antes de continuar con la temática, hay otro punto importante y es, uno arranca con un servidor. El servidor tiene 5 gigas de RAM y la base de datos comienza a crecer. De la base de datos van 10 gigas, 15 gigas, 20 gigas, 30 gigas y nunca nos preocupamos por incrementar a la par la memoria del servidor. Entonces, hay que tener en cuenta también una cosa importante, es que mientras crezca la base de datos, también debe crecer obviamente las capacidades en hardware y recursos del servidor. Y aquí hay un dato, Esteban, y tú me corriges si es así. Usualmente una regla que indica que en temas de memoria RAM del servidor debe ser mínimo o lo equivalente a un cuarto de lo que es la base de datos. Si mi base de datos está en un tamaño de 10 gigas, requiero mínimo 2.5 gigas, que es un cuarto, en memoria RAM. Entonces hay que hacer la proporción para determinar, porque puede pasarnos que mi base de datos tiene ya 20 gigas y tengo un servidor que apenas tiene 2 gigas, entonces ya hay una desproporción en temas de recurso y capacidad del servidor. Ahí se suman 3 factores fundamentales a la hora de crecer en capacidad de cómputo. Factor número 1, lo acabaste de decir, memoria. Memoria, ¿por qué? Porque el solo motor de base de datos, hay unas tablas de Microsoft y se nos puede consumir hasta 2 gigas solo el motor, o sea, solo tener el SQL activo. Viene un segundo tema que es la velocidad de procesamiento del servidor. Entonces ahí es muy importante, pues hombre, si estoy virtualizado, aumentar el número de vCores o mirar cómo voy creciendo. Y un tercer aspecto que mucha gente lo tiene como en el olvido y es la gestión de discos duros. ¿Por qué? Porque recordemos que las bases de datos tienen 2 dispositivos, un LDF y un MDF. ¿Qué es lo que hace un motor de base de datos? Primero escriben un LDF y luego escriben el MDF.
Entonces, ¿qué pasa? Que hemos visto casos donde en el mismo disco tienen todo, y cuando llega el disco a su capacidad máxima, porque el log se llenó, la base de datos ahí mismo se para. Okay. Entonces, esos tres factores hay que tenerlos muy presentes y mencionar en función de mi crecimiento. Ojo, eso de base de datos, pero hay otra cosa que no estamos considerando y es fundamental, y se llaman remotos. Antes de entrar al tema de los remotos, que es un tema que ya nos sigue a continuación, antes de ese tema puntual para cerrar bases de datos, y le comenté ahorita a Leo, tengo información de 7, 8, 10 años de la empresa. ¿Hasta qué punto es necesario tenerla ahí generando procesamiento? Entonces entra un punto aquí importante y es traspasador. ¿Qué es un traspasador? ¿Para qué sirve? ¿Y cuándo se debe utilizar el tema del traspasador? Listo. Bueno, el traspasador simplemente es una herramienta que también la puede proporcionar, que tiene ICG, y es que a partir de la base actual que tengo, creo una base de datos alterna, paralela, donde yo le puedo decir a partir de qué tiempo voy a tener información en esa base de datos. Les pasan los ficheros y pasan, o sea, todo lo que son artículos, impuestos, todo lo que clientes, todo lo que sean ficheros, pasan a la otra base de datos y me empiezan a pasar los movimientos del rango de fecha que yo le dé o desde cuándo me va a pasar esa información. ¿Qué pasa con la base de datos que tengo actualmente? Queda intacta, queda quieta como está y pasaría a ser mi nueva base de datos histórica, ¿cierto? Donde yo voy a tener toda esa información, donde puedo consultar de ese momento hacia atrás, o del momento que yo le dije a la base de datos de dónde quiero arrancar. Y la otra base de datos es una base de datos con mi momento actual, del tiempo que le dije. Es decir, ¿qué recomienda uno? Tener entre 1 y 2 años, no más, ¿cierto? De ahí como de historia en la base de datos actual. ¿Para qué? Para yo poder comparar en informes que tenía antes, okay. 1, máximo 2 años. Si el volumen es muy grande, ya 2 años me va a poder incrementar mucho el tamaño de la base de datos. Que también depende mucho también del tipo, que es que puede ser 1 o 2 años, pero de pronto un negocio que tiene 1 o 2 puntos de venta puede que incida mucho. Sí. Pero si es un negocio que tiene 300 sucursales, sí puede incidir mucho en el tamaño. Sí, entonces ahí diría uno, 1 año, ¿cierto? Entonces el traspasador nos puede servir eso perfectamente. Eso tiene que ser paralelo también con la depuración de los puntos de venta. Eso es lo más sensato que uno puede hacer, es tener como ese equilibrio en mi manager depurado y mis puntos de venta también. El FrontRes actualmente tiene, que es en la parte de restaurantes, tiene esa herramienta de yo poderle decir cuánto equipo puedo dejar en los fronts, en el punto de venta localmente. Ahora, en nuestra nueva versión que está próxima a lanzarse, pues aquí quiero como una noticia, pues, en cuanto a una nueva funcionalidad de la nueva versión de ICG, es que también para retail ahora vamos a poder tener de una forma centralizada en la configuración de los fronts cuánto puedo tener de información, de historia en los puntos de venta. Eso garantiza tener lo mínimo requerido en punto de venta para trabajar. Así es. No está pendiente cada punto de ir a abordar datos. Y también pasaste una noticia, un puntico. Es gestionado de manera centralizada. Entonces, como lo mencionaba Leo, un traspasador es muy simple. 2 bases de datos. Una base de datos histórica donde yo digo, me quedo con información del 2007 al 2018, al 2017, pues diciembre 31 del 2017, y una base de datos nueva donde yo me quedo con información del 1 de enero del 2018 a hoy. Okay. ¿Para qué? Para comparar. Eso en manager, ¿cómo se ve? Una empresa que se va a llamar histórica y otra empresa que se llama gestión actual, por ejemplo. Pero qué tan importante es también, ya que hablamos de todo el tema de versiones y todo, qué tan importante es que la versión de ICG también esté sobre que estemos sobre la última versión de ICG, ¿no? Sí, claro, eso es fundamental, es claro, y por eso estamos generando esos contenidos para que sepan exactamente lo que trae la versión, se tiene que tener en cuenta exactamente. Vamos a tomar unos minutos más, 10 minutos más para finalizar, porque esos temas son bastante importantes para todos. Diremos, por favor, Juan Pablo, otro sondeo, el número 2. Manu, pero antes, antes quería decir que han participado muchísimo. No creo que alcancemos a resolver todas las dudas que tenemos de lo que ha llegado al Corriendo Aprendiendo Entonces les vamos a garantizar de que en el transcurso del día de hoy y de mañana
todas quedarán resueltas por correo electrónico. Listo. Listo. Entonces, damos Va- un espacio para preguntas de clientes en este momento. Voy a tirar, Aquí tengo ya activos, si querés voy sacando algunos aleatorios. Preguntas así puntuales que nos van haciendo. ¿Cómo podemos hacer mantenimientos masivos cuando tenemos más de 20 puntos de venta sin tener que hacer la ejecución del script punto por punto? Como lo mencionado Alejandro, tenemos una funcionalidad y es que lo primero es que yo puedo depurar. O sea, puedo depurar la base de datos, ¿cierto? En esa base de datos yo elimino información. Eso es una de las opciones. Ahora, existe otra opción donde pensemos que yo quiero enviar un script, el script de ICG para depurar o para reindexar. Y existe otra opción que se llaman acciones. Entonces, en las acciones yo lo que puedo decir es coger un punto de venta o N puntos de venta, crear la acción y decir, vea, ejecútese cada X tiempo. Entonces Hay dos maneras. Uno, con las funcionalidades que mencionó Alejandro. Recordemos que esto está sobre la última versión. Es una funcionalidad es depurar, que es eliminar toda esa información. Y otra funcionalidad es decir, hagamos un backup, hagamos un mantenimiento, hagamos X o Y cosas. Y todo eso lo puedo hacer por las acciones de ICG, por descentralización. Eso técnicamente en Manager está en la opción de fronts en acciones. Uno ahí puede enviar el script para que cuando el front se conecte y sincronice, corra ese script y haga el mantenimiento automáticamente. Vamos a pasar rápidamente por preguntas y me ayudan con respuestas cortas también, porfa. Es la charla muy enriquecedora, muchas gracias. Usamos la solución antivirus Kaspersky, ya quiero saber qué puede ser. Me está bloqueando la aplicación Front Retail en las cajas. Me tocó asignar unas reglas para evitar esto o desactivar el antivirus. La experiencia que ustedes han manejado les ha pasado lo mismo. ¿Qué solución de antivirus no les bloquea el Front Retail? ¿Te ha pasado? Sí, exactamente. Y totalmente pasó con Kaspersky, ¿cierto? Sí. Y no solo con eso, sino porque es que también en algunos antivirus se bloquea o el remoto, las comunicaciones o el punto .exe por la ejecución, porque es que hay unos que vienen mucho más blindados que otros. Entonces, la política más común sería simplemente no bajarse de todo, digamos, como dicen coloquialmente los calzones, sino al menos tener las excepciones. Es normal que algunas aplicaciones te puedan bloquear Front Retail. ¿Por qué? Porque ejecuta el registro de Windows, porque tiene un punto .exe, porque conecta una base de datos. Que el remoto, que tiene a mano el remoto, se convierte en algo transaccional, donde yo empiezo a mandar un archivo de un lugar, un archivo temporal de una carpeta a otra, o de una carpeta a otra carpeta en el exterior. Entonces, si uno se pone a ver, puede ser muy similar a cómo funciona un virus, que es moviendo un archivo de un lugar a otro, y el remoto lo que hace es mandando archivos y, como decía Manuel, en la misma funcionalidad va y toca y va y consulta el registro de Windows, donde también puede ser vulnerable eso. Pero con las excepciones. Lo que hizo la persona que preguntó es lo correcto, que una regla, una excepción. Tienen que quedar reglas. Eso es porque muchas veces personas es mejor uno tener un sistema muy blindado y como serán las excepciones que no un sistema que no genera ningún tipo de previsión de seguridad y que quede expuesto. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Recordemos que ICG tiene un punto .exe y un punto .exe es una extensión que está incluida en todas las librerías como un virus, por decirlo así. Entonces, nada, crear excepciones y aparte de eso, pues controlar dentro de o sea, decirle al antivirus, mire, esta carpeta y esta aplicación se pueden ejecutar tranquilamente. Pero eso nos ha pasado mucho con el remoto, como lo menciona Alejo, con unos archivos que son .bpl, que son librerías generadas por ICG por su lenguaje que se desarrolló. Otra buena práctica también para ese proceso es no dejar que cuando se instala ICG por fuera archivos del programa también para tener más control también sobre los permisos y modificaciones. Sí, es correcto. El tema del comunicado y los planes de mantenimiento está publicado en el campus, ya lo pueden consultar y ahí especifica exactamente la forma como se deben de correr exactamente. Nos hace una pregunta en cuanto a la práctica de mantenimiento, si es bueno tenerlo programado para que lo haga diario, porque nosotros lo tenemos, pero seguimos con lentitud y la base de datos está en 3 gigas. Pues en realidad, digamos, lo que busca uno al menos diario es el tema de la copia de seguridad, el respaldo, y hacerlo en momentos inclusive de pronto no productivos. Porque pues si tengo un punto de venta restaurante, no sé, y tengo un backup en Fronresa a mediodía que estoy en el mayor volumen de consumo, entonces uno pensaría buscar las horas
no tan productivas para hacer ese plan de copia de Por eso seguridad es una buena práctica que el mismo ICG propone que sea a partir después del cierre de la cadena. para el tema de Para el control. tema, y Exactamente. para el tema de backups, para el tema de mantenimiento, diría uno mensual, trimestral, tener como la tarea de hacer el mantenimiento, que también se puede, con un conocimiento más avanzado, se puede automatizar en bajo SQL. Lo que pasa es que también hay que revisar si ese porcentaje de mantenimiento que está configurado si está corriendo realmente, porque puede Y ser cómo posible. están los índices, cómo está la base de datos, cómo está la fragmentación. Pues, Diego, buenos días. hombre, una base de datos hay que entrar a detallarla. Y el, ¿Cómo va, Diego? Tablas, qué Sí. hay, dónde se da la lentitud. cuando se habla de lentitud, se abre un espectro grande y es máquina, o sea, en la misma máquina, la parte de almacenamiento, la parte que esté limpio de virus, ya cuando yo tengo una red, el tema del canal, entonces ya cuando hablo de lentitud ya se empieza a ver el espectro positivo. Hay una cosa de lentitud que suele ocurrir mucho. Es que el sistema está muy lento. Cuando entramos a hacer una visita a punto de venta, vemos que en el mismo computador tienen el Excel para hacer el inventario, o para hacer las planillas, la música, entran al Facebook, entran al correo corporativo, en la caja, tienen 3 terminales pegados, entonces también hay que entrar a evaluar una capacidad de cómputo. O sea, hay varios factores que influyen. Bueno, otra pregunta, Ok. estamos Por por... dos preguntas más, igual vamos a responderlas en el transcurso del día en detalle. Manuel, sí. antes decirle a Javier que si nos puede mandar la pregunta por el correo también, que será respuesta porque ahí está levantando la mano. Ok, perfecto. Listo, por aquí. Hay preguntas también muy genéricas de cada cuánto mantenimiento de la base de datos. Eso es relativo porque depende de la cantidad de puntos de venta, el nivel de información, tamaño de base de datos, pero igual vamos a dar unas pautas para este dato puntualmente. Por aquí nos hace una pregunta. Bueno, tenemos para temas de backups y para temas de primeros auxilios con bases de datos, por ejemplo, cuando está la base de datos sospechosa, que a veces puede pasar ese tipo de situaciones. Hay un manual que tenemos técnico, el que lo requiera nos puede escribir, que lo podemos compartir, donde explica los procedimientos de copias de seguridad, mantenimientos, qué hacer cuando está la base de datos sospechosa, cómo reducir los de transacciones. Hay un manual bastante completo para que lo puedan ustedes complementar en sus planes de mantenimiento. También es importante decir que en el comunicado pasado, que es donde se envió directamente las buenas prácticas para hacer copias de seguridad, están los ejemplos para poder hacer el procedimiento. Se están aprendiendo con ICG, nuestro canal de YouTube también para que lo pueda revisar. Ok, perfecto. Ingrid Lorena nos envió un correo un poquito detallado con la solución que van a implementar. Ingrid, como es un poquito más detallado, te vamos a responder ya en el correo directamente para que tengas claro esa respuesta. Juan Pablo, por favor, ayúdanos con el último sondeo, el sondeo número 2. ¿No? Ok, perfecto, listo. Entonces, ya estamos ya cortos de tiempo en este momento. Pasamos 10 minutos. Sí, nos pasamos los 10 minutos, pero pues ha sido un tema que creo que a todos nos ha interesado, un tema que a todos nos puede aplicar perfectamente. Para ir como cerrando temas, dos cosas puntuales con temas de ICG. Hay una pregunta muy común y es, el manager, hay un proceso que se llama recálculo de stocks. Ese proceso, cada cuánto se debe realizar, no se debe realizar, se debe mirar, o sea, digamos como práctica el de recálculo de stocks, ¿cuándo se podría realizar? ¿Qué creen ustedes? Recálculo de stocks, muy típico porque por los movimientos de las mismas empresas, ¿verdad? Uno no puede evitar de que ingresaron mal una compra, de que ingresaron mal una factura, o que la ingresaron a destiempo y tienen que volver a recalcular, o que vendieron negativos, pues. Entonces, es un proceso que, si bien es claro, es una herramienta o un apoyo para ICG, pues no es el deber ser, porque es que uno debería mantener su gestión al día. Ahora, periodicidad de cada cuánto la vayamos a ejecutar, eso es muy relativo en función del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque no sé, me voy a inventar cualquier cosa. Hombre, si yo soy un restaurante que mis compras las ingreso por la tarde, por eso me voy a tener que ejecutar un recálculo de stock al finalizar el día, porque en mi operación vendí sin inventarios. Pero si yo soy no sé, un negocio tipo retail que compra y que trae contenedores, primero ingresa su mercancía y después la vende, pues yo no tendría que estar ejecutando un recálculo. Entonces, es muy relativo a cómo opero yo y qué quiero lograr.
Lo que hay que tener claro aquí es que esto es una funcionalidad demasiado buena que tiene la aplicación, que es capaz de regenerar otra vez todos los inventarios en función de su ingreso o de, no importa si es posterior o anterior, pero él te va a permitir hacer todo ese movimiento. Para ir finalizando, Oye, sí, qué pena, dale, dale. mano, que si de pronto lo que dice Esteban es que si mi negocio de pronto requiere o por su funcionamiento, vendo antes de ingresar las compras o ese tipo de cosas, pues puede ser se puede requerir más con menos tiempo hacer esta actividad. El que no puede tirar un cálculo mensual. O al cierre del mes. Y por la aplicación, Manager también tiene la posibilidad de crear unos procesos programados. Y eso Que los procesos se puedo programar o diario, semanal o de acuerdo al tiempo que yo necesite este proceso. Eso sí hay que tener presente que dependiendo del tamaño de la base de datos, el proceso de cálculos también va a demorar. Bodegas y gráficos. Antes de que sigan ustedes socializando ahí, tenemos el sondeo número 2. No sé si lo lanzamos, Manu, ¿quieres lanzar? Para hacerlo y vamos cerrando ya el tema. Y vamos a tirar uno de satisfacción, ¿te parece también? Exactamente. Vamos a tomarnos unos minutos más. Ese sondeo es importantísimo para que todos estemos alineados. Una buena práctica para prevenir un ataque informático como un virus secuestrador de información podría ser: 1. Tener políticas de seguridad física para evitar la conexión de dispositivos externos con memorias USB. 2. Tener copias de seguridad actualizadas en ubicaciones diferentes donde reside la base de datos. 3. Tener antivirus actualizado con revisiones programadas. 4. Prevenir descargar de archivos adjuntos extraños en el servidor o en la red donde se trabaje de manera alterna. 5. Sensibilizar a los usuarios con el cuidado de la información. 5 opciones, una respuesta. Por favor, vamos a contestar todos en pantalla en este momento. Juan Pablo, démonos un minuto Un más minuto. para Perfecto. Yo creo que lanzar de una vez también el otro sondeo. Vamos a tocar un temita, una pregunta puntual que nos hacen con el tema de comunicaciones y cerramos ya con el sondeo final. Quedan 14 segundos para terminar el minuto. Perfecto. Tenemos corresponsal, no hay corresponsal. ¿Qué dice Marina? Marina Graciela ya Algunos ganamos. Manu, se están inclinando las votaciones en este momento a tener activos actualizados con revisiones programadas. Listo, perfecto. Para sorpresa de todos, todas las respuestas son válidas porque son buenas prácticas para el tema de prevenir el secuestro de información. Antes del último sondeo, pregunta puntual. Tenemos ICG Remote, que es el encargado de sincronizar información de manager a puntos de venta. Una pregunta muy común es: ¿por cada cuántos puntos de venta debería haber instalado un ICG Remote? Es una pregunta ahí. Finalizaré la votación. Por favor. Tenemos para eso 1 minuto y medio de plata para responder. Dentro de, como para ir, vamos a compartirles un archivo en pantalla donde ya se tiene documentado la manera de dimensionar los puntos, pues el ancho de banda en las comunicaciones y el número de puntos de venta. En el caso más extremo, voy a poner uno de los casos como más difíciles, y es más o menos tener 40.000 referencias con tallas y colores. O sea que un artículo se me puede volver en 12 artículos, porque está esta camisa azul NS, XL, M, XS, y en color azul, roja, amarilla. Entonces miren que ese mismo artículo multiplicado N veces. Lo recomendable es tener 20 puntos de venta por cada remoto. Ojo, eso es una recomendación. Sin embargo, en la pantalla estamos compartiendo un documento donde se llama Dimensionar Servicio, Servidor y Comunicaciones WAN para ICG Remote. Por allá al final van a ver una tabla que dice ancho de banda para las comunicaciones. Entonces, esa tabla lo que te va a decir es el número de bytes que entran y que salen, cuánto necesito yo para dimensionar mi ancho de banda. Okay. Idealmente 20. Ok, perfecto. Porque eso es clave, porque a veces saturamos
como tener, no sé, un estadio con una sola entrada. Va a ser más complicado que la gente pueda entrar. Claro, Tenemos varias entradas, más fácilmente entra y sale la gente en este caso. Como tal. qué buen ejemplo, mano. Listo, perfecto. Bueno, el tiempo se nos está acabando en este momento. Vamos a lanzar el último sondeo para que por favor recibamos de ustedes una retroalimentación, porque eso nos va a permitir, por favor, Pablo, hacémoslo, para saber si pues, estamos alineados con los temas, expectativas, si los contenidos les ha parecido bueno o no, para hacer correcciones en la marcha para los siguientes temas. ¿Cómo les pareció el contenido de este conversatorio? Excelente, bueno, regular o malo, por favor sean sinceros y contesten en pantalla en este momento. Claro, y mientras van ustedes respondiendo este pequeño sondeo, los vamos a invitar para que estén pendientes de los comunicados que se van a enviar permanentemente. Nos vamos a ver nuevamente dentro de 15 días, donde vamos a estar hablando de las novedades de la última versión de ICG. Vamos a hablar mucho del tema de actualizaciones de versión, cómo hacerlas, y seguiremos obviamente durante todo este año información permanente cada 15 días para que estén atentos. Los correos que envíen a aprendaconicg@icg.com.co vamos a responder el día de hoy respecto al tema que vimos hoy, y ya pues también recibimos las sugerencias respecto a temas que ustedes quieran ver durante este resto de año en temas de capacitación. Tenemos cuánto... Voy a dar por finalizado ya el sondeo de satisfacción, mano. Ok, perfecto. Listo, agradecemos a todos ustedes su participación masiva, al grupo ICG, a Esteban, a Juan Pablo, a Darwin, a Alejandro, muchas gracias por sus comentarios, su experiencia en temas de producto. Nos veremos entonces en una próxima sesión dentro de 15 días. Que tengan todos un feliz día. Hasta luego. Gracias.